Hola, bienvenidos a la lectura del día 213 del reto 366-2024. El devocional de hoy se llama ¿Cómo evitar las discusiones y afrontar las disputas? El referendo de hace poco sobre la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea dio como resultado una votación dividida, en un 52% a favor de salir y un 48% a favor de permanecer. La campaña fue ácida, la nación se dividió y los principales partidos políticos cayeron rápidamente en luchas internas y en división. Este es un ejemplo de lo que vemos en todo el mundo. Cada actualización de noticias parece incluir historias de discusión, disputas y peleas. Cuando el pecado entró en el mundo, comenzaron las discusiones, las disputas y las peleas. Adán culpó a Eva, Caín asesinó a su hermano y desde entonces la historia del mundo ha sido una historia de conflictos de todo tipo. Cuando la gente se aleja de Dios, comienza a pelear entre sí. Vemos el desmoronamiento de las relaciones en todos los contextos. Matrimonios rotos, hogares rotos, relaciones rotas en el trabajo, guerras civiles y guerras entre naciones. Lamentablemente, la iglesia no es inmune. Desde el principio, ha habido discusiones, disputas y peleas. ¿Cómo debemos afrontar el conflicto? Proverbios 18:17 al 19:2. Dice lo siguiente en la Nueva Versión Internacional. El primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega la otra parte y lo refuta. El echar suertes pone fin a los litigios y decide entre los poderosos. Más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios son como cerrojos de una fortaleza. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Quien hay esposa encuentra el bien y recibe el favor del Señor. El pobre habla en tono suplicante, el rico responde con aspereza. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Proverbios 19. Más vale ser pobre e intachable que necio de labios perversos. El afán sin conocimiento no es bueno. Mucho yerra quien mucho corre. Dice el comentario. Evita las discusiones. El libro de Proverbios está lleno de consejos prácticos acerca de cómo evitar las discusiones. Escucha a ambas partes. Por lo general hay dos partes en una discusión y siempre vale la pena escuchar ambas opiniones. El derecho de réplica es importante, tiene un lugar vital en cualquier sistema jurídico. El primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. Pide ayuda al Espíritu Santo. Necesitamos la guía de Dios, especialmente cuando enfrentamos litigios. En el Antiguo Testamento, el echar suertes era una manera de resolver disputas. Sin embargo, con el derramamiento del Espíritu Santo hay mejores maneras de recibir la guía de Dios sobre las disputas. Evita ofensas innecesarias. Haz todo lo posible para evitar ofender a tus hermanos y hermanas. Más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Las disputas serias crean barreras entre amigos. Estas paredes son fáciles de levantar y extremadamente difíciles de derrumbar. Escoge tus palabras con cuidado. Tus palabras pueden ser una fuerza que da vida, traen gran satisfacción y sanan la división. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Sin embargo, las palabras también pueden ser una fuerza destructiva. Como dice The Message, las palabras matan, las palabras dan vida. Ellas son veneno o fruta, usted elige. Puedes hacer muchísimo bien o un gran daño con las palabras. Elige tus compañías cuidadosamente. El escritor subraya, quien haya esposa haya la felicidad, muestras de su favor le ha dado el Señor. Evidentemente, en mi propia experiencia puedo decir que es cierto que la sabiduría, el asesoramiento y la mediación de Pipa me ha ayudado a menudo para evitar meterme en problemas en esta área. Con frecuencia, un buen esposo o esposa pueden ser un pacificador. Lo que necesitamos son amigos muy cercanos, estemos casados o no.
La segunda parte de este proverbio nos recuerda que mientras los amigos van y vienen, hay amigos más fieles que un hermano. Estos son los tipos de amigos que necesitamos en nuestras vidas. En definitiva, por supuesto, Jesús es el amigo más fiel que cualquier hermano o hermana. Oramos, Señor, oro para que las palabras que hablo sean una fuente de vida para los que me rodean. Romanos 14, del 1 al 18. Dice lo siguiente: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos, su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que no lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga firme o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá firme porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quienes consideran iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándoles gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien propónganse no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los semejantes. Dice el comentario: afronta las disputas. Este pasaje es muy relevante para algunas de las disputas que están ocurriendo en la iglesia global en este momento. Qué bueno habría sido si la iglesia de los últimos 2000 años hubiera seguido las instrucciones de Pablo. Como escribe John Stott, el propósito de Pablo en estos versículos era permitir que cristianos de mentalidad conservadora, principalmente judíos, y cristianos de mentalidad liberal, principalmente gentiles, convivieran amistosamente en la comunión cristiana. Hay ciertos asuntos sobre los cuales Pablo estaba dispuesto a pelear hasta la muerte. La verdad del Evangelio, que Cristo murió por nosotros. La vida, muerte y resurrección de Jesús y el señorío de Cristo. Esos son ejemplos de lo que no es negociable. Pero hay otras cosas que no eran así de importantes para entrar en discusión o en discusiones. Son áreas secundarias y Pablo nos da varios ejemplos, como el vegetarianismo o pensar que un día es más sagrado que otro. Hoy en día algunos cristianos se abstienen de beber alcohol, otros no lo hacen. Algunos cristianos son pacifistas, otros no lo son. Y hay muchos otros asuntos discutibles en los que los cristianos terminan divididos de forma apasionada. ¿Cómo afrontar estas disputas? Primero, respeta a aquellos con diferente punto de vista. Pablo escribe: reciba, la palabra significa respete, a aquel que es débil en la fe. Bienvenidos con los brazos abiertos a los creyentes que no ven las cosas de la forma en las que tú las ves. Eventualmente, todos vamos a terminar arrodillados uno al lado del otro en el lugar del juicio frente a Dios. No juzgues rápidamente. No se sobresalte cada vez que ellos hagan o digan algo con lo que no esté de acuerdo. Y prosigue: ¿quién eres tú para juzgar a los siervos de otro? ¿Tú entonces por qué juzgas a tu hermano?
En palabras de la versión amplificada de la Biblia, entonces no nos critiquemos, culpemos y juzguemos más. Debemos permitir que la gente tenga opiniones diferentes a las nuestras sin juzgarlas por ello. Ese es el corazón del asunto. En este pasaje, Pablo nos exhorta 3 veces a que no debemos juzgarnos los unos a los otros. No menosprecies a los demás. No debemos menospreciar a aquellos que tienen opiniones diferentes de la nuestra. Dios lo ha aceptado. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. Haz aquello que creas correcto. En todos aquellos asuntos secundarios, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Cada uno esté convencido de su propia mente. Si comes carne, da gracias a Dios por la costilla. Si eres vegetariano, da gracias a Dios por el brócoli. El hecho de que podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo con estos asuntos no los hace irrelevantes. Procuremos hacer cuidadosamente lo que creemos correcto en cada situación. Presume lo mejor acerca de las motivaciones de los demás. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Démosle a los demás el beneficio de la duda y asumamos que están tratando de hacer lo que es correcto a los ojos del Señor. Sé sensible acerca de la conciencia de los demás. Pablo escribe: propónganse ustedes no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o que ponga en peligro su fe. Por ejemplo, si alguien considera que el alcohol es malo, sería insensible beber alcohol delante de ellos. No queremos causarles angustia. Ayuda y alienta a otros. Así que aceptemos usar toda nuestra energía para llevarnos bien. Ayudemos a otros con palabras alentadoras. No los carguemos por encontrar fallos. Actúa siempre con amor. Si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor, así que sé sensible y cortés. Más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Los asuntos discutibles son importantes, pero no tan importantes como aquello que nos une a todos. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Eso es lo que realmente importa. No caigamos en la trampa de arguir sobre asuntos discutibles que dividen a la iglesia y desaniman a aquellos que están fuera de ella. Sigue las palabras del escritor medieval Rupertus Meldenus: en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad y en todo amor. Señor, oro por una nueva unidad en la iglesia. Ayúdanos a concentrarnos hoy y cada día en aquello que realmente es el reino de Dios, la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo. Primer libro de Crónicas 9:1 al 10:14. Vamos a leerlo. Todos los israelitas fueron registrados en la lista genealógica e inscritos en el libro de los reyes de Israel. Por causa de su infidelidad a Dios, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Los primeros en ocupar nuevamente sus posesiones y ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y servidores del templo. Algunos de los descendientes de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés, habitaron en Jerusalén. De los judíos, Utai, hijo de Amiud, descendiente en línea directa de Omri, Imri, Baní y Fares, hijo de Judá. De los silonitas, Asaías, el primogénito, con sus hijos. De los seraitas, Jeuel y el resto de sus parientes. En total, 690 personas. De los benjaminitas, Salú, hijo de Mesulán, hijo de Odavías, hijo de Senumá, Ibneías, hijo de Jeroán, Elá, hijo de Uzi, hijo de Micri, Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Sus parientes, según sus registros genealógicos, eran en total 956, todos ellos jefes de sus familias patriarcales. De los sacerdotes, Jedaías, Joyarib, Jaquín, Azarías, hijo de Gilquías, que era descendiente en línea directa de Masulán, Sadoc, Merayot y Agitob, quien estuvo a cargo del templo de Dios. Adaías, hijo de Jeroán, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Masai, hijo de Adiel, que era descendiente en línea directa de Jasera, Mesulán, Mesilemit e Imer y sus parientes. En total, 1760 jefes de familias patriarcales y hombres muy capacitados para el servicio del templo de Dios.
De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, que descendía en línea directa de Azricán, Hasabías y Merari. Bagbacar, Eres, Galal y Matanías, hijo de Micaías, hijo de Sicrí, hijo de Asaf. Abdías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Berequías, hijo de Asá, hijo de Elcaná, que habitó en las aldeas de los netofatitas. Los porteros Salún, Acub, Talmón y Ahimán y sus parientes. Salún era el jefe. Hasta ahora custodian la puerta del rey, que está al oriente, y han sido porteros de los campamentos levitas. Además, Salún, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Cora, y sus parientes coreitas de la misma familia patriarcal, estaban encargados de custodiar la entrada de la tienda, tal como sus antepasados habían custodiado la entrada del campamento del Señor. En el pasado, Finés, hijo de Eleazar, fue el oficial a cargo de ellos, y el Señor estuvo con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era el portero de la tienda de reunión. Los escogidos como porteros fueron en total de 212. En sus aldeas se encuentran sus registros genealógicos. David y Samuel, el vidente, asignaron sus funciones. Los porteros y sus hijos estaban encargados de custodiar la entrada de la tienda que se usaba como templo del Señor. Había porteros en los 4 puntos cardinales. Cada 7 días sus parientes que vivían en las aldeas se turnaban para ayudarlos. Los 4 porteros principales estaban en servicio permanente. Eran levitas y custodiaban las salas y los tesoros del templo de Dios. Durante la noche montaban guardia alrededor del templo de Dios y en la mañana abrían sus puertas. Algunos de ellos estaban encargados de los utensilios que usaban en el servicio del templo y debían contarlos al sacerdote y guardarlos. Otros estaban a cargo de los utensilios, de todos los vasos sagrados, de la harina refinada, el vino, el aceite, el incienso y los perfumes. Algunos de los sacerdotes preparaban la mezcla de los perfumes. El levita Matatías, primogénito del coreíta Salún, estaba encargado de hacer las tortas para las ofrendas. Algunos de sus parientes coatitas preparaban el pan que se ponía cada sábado en la mesa. También había cantores que eran jefes de familias patriarcales de los levitas, los cuales vivían en las habitaciones del templo. Estos estaban exentos de cualquier otro servicio porque de día y de noche tenían que ocuparse de su ministerio. Según sus registros genealógicos, estos eran jefes de familias patriarcales de los levitas y vivían en Jerusalén. Jehiel, padre de Gabaón, vivía en Gabaón. Su esposa se llamaba Macá. Sus hijos fueron Abdón, el primogénito, Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Agío, Zacarías y Miclot, padre de Simeia. Estos también vivían en Jerusalén con sus parientes. Ner fue el padre de Quis y este fue padre de Saúl, quien a su vez lo fue de Jonatán, Milquisúa, Abinadab y Esbaal. El hijo de Jonatán fue Melibaal y este fue padre de Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jará y este lo fue de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosá. Mosá fue el padre de Biná y este lo fue de Refaías. Refaías fue el padre de Elasá y este lo fue de Asel. Asel tuvo 6 hijos cuyos nombres fueron Azricaz, Bocrú, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel. Primera de Crónicas, capítulo 10. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Israel y lograron matar a sus hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse herido, Saúl dijo a su escudero: saca la espada y mátame, no sea que esos incircuncisos me maten cuando lleguen y se burlen de mí. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella.
Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió. Así murió Saúl y sus 3 hijos. Ese día pereció toda su familia. Cuando los israelitas que vivían en el valle vieron, que el ejército había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron muertos a Saúl y a sus hijos en el monte Gilboa. Lo despojaron, tomaron su cabeza y sus armas. Luego enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamara la noticia a sus ídolos y al pueblo. Después colocaron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Cuando los de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, se levantaron todos los valientes y rescataron los cuerpos de Saúl y de sus hijos. Los llevaron a Jabes, sepultaron sus huesos debajo de la encina de Jabes y guardaron 7 días de ayuno. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues desobedeció su palabra y buscó el consejo de una medium en vez de consultar al Señor. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Dice el comentario sobre esta parte: deja de pelear. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel. La batalla se intensificó contra Saúl. Saúl fue atacado por los filisteos y como resultado murió. Encontramos este relato en 1 Samuel 31. Sin embargo, el autor de Crónicas agrega una explicación. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra. Al mirar atrás en el libro de Samuel podemos ver que el problema real era que Saúl estaba celoso de David. David hizo todo lo que pudo para someterse a Saúl y estar bien con él, pero Saúl no quería nada de eso. Estaba enfocado en enfrentarse a David. Esta disputa interna debilitó a Saúl y lo hizo vulnerable en un ataque exterior. Vemos hoy cómo las disputas internas entre el pueblo de Dios nos hacen vulnerables en los ataques exteriores. Jesús oró para que fuéramos uno, para que el mundo creyera. Oramos: Señor, ayúdanos a ser pacificadores y detener las luchas internas y a buscar la unidad para que el mundo crea. Pipa añade sobre Proverbios 18:22, quien hay esposa, haya la felicidad. ¿Qué más hay que decir? Dice Pipa. Muy bien, hasta aquí llega el devocional de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar y orar de manera personal y puedes compartir este devocional con alguien que creas que le será de bendición. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.